El jazz pasó. El ritmo llegó. Ahora es cumbia. Cambiando del swing al sabor, de la impro a la rumba, del saxo al güiro. Cambiamos el compás del blues al tropical. Ya. Ya estuvo con el jazz. Ahora es cumbia. Pues muy buenas tardes. El día de hoy estamos de vuelta en este gran programa de radio, que se llama Se acabó el jazz. Ahora es cumbia. ¡No! Ahora es cumbia. Ahora es cumbia. Ya estuvo de tanto ya jazz. estuvo de tanto Ahora es cumbia. Y bailamela suave, no es... Sí. Bueno, es que la cumbia no es lo mío. Pero Estamos en la mesa correcta. Lo nuestro, por supuesto que sí lo es. y entonces, pues bueno, siempre cometo grandes errores a la hora de hablar de este gran ritmo musical que baila todo México y toda Latinoamérica y ahora también parte de Europa. Incluso Colombia. Incluso Colombia parece que también lo bailan allá. Sí. Y entonces, pues bueno, hoy está con nosotros Ana y Marco, académicos. Me gustaría que se presentaran porque no solamente... Gente muy seria. Gente muy seria, Claro, sí. gente muy de baila. Cuéntenos un poquito qué es lo que hacen antes de comenzar acerca de esto. Tú primero. Bueno, yo soy Ana María. Soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí estudié la licenciatura, maestría y doctorado en pedagogía y trabajo sobre todo cuestiones de filosofía de la educación, sociología de la educación. Ahora estamos más metidos en filosofía de la técnica, pero digamos nuestro trabajo es más de corte teórico. Soy profesora de ahí, de la licenciatura y del posgrado. Y pues prácticamente eso nos dedicamos, a la vida académica o a darle vida a la academia, o al menos eso intentamos, pues, es lo que puedo decir de mí. ¿Y Marco? Yo soy también profesor de la hermosa provincia de la UNAM, de la FES Acatlán, que está un poco retirado de la Facultad de Filosofía y Letras. Como decimos allá, ellos están en el campus Copilco, como decía mi amigo Marcelino. Ajá. Nosotros estamos en el campus Acatlán. Soy sociólogo de origen, me dedico a la sociología de la cultura, a la filosofía de la cultura, y junto con Ana trabajamos temas ahora como los que haya dicho. Particularmente estamos muy interesados desde una perspectiva teórica, o varias perspectivas teóricas de la filosofía de la cultura con relación a la inteligencia artificial, sí, y la técnica, ¿no? Eso es lo que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, y pues somos asiduos visitantes aquí del convite. Sí, que el convite, aunque ustedes no lo crean también, hablando del tema que nos trajo a esta mesa el día de hoy, es la música y la cumbia. Yo, bueno, soy, como todo el mundo, creo que ya he contado aquí muchas veces, diseñador gráfico egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Soy cocinero de profesión por varias escuelas que ha pasado, porque ya ahí le dan nombrecitos que no me gusta, pero al final yo me asumo como cocinero. Y soy un fanático de comer, de ver los lugares donde se hace la comida, de lugares donde creo que realmente la gente aprende a vivir, ¿no? O sea, me refiero a esto porque, al igual que la música, los lugares de la comida son los lugares en donde se puede socializar de forma democrática, y con todo lo que ha pasado en los últimos años, que nos hicieron ajenos a este tipo de ritmos, y en el caso de la cocina mexicana, empieza a haber una serie de reconocimientos culturales importantísimos para darnos cuenta que la cultura que se vive en América Latina es muy importante, ¿no? Es nuestra identidad finalmente, y por eso decidimos hacer este programa de cumbia, no solamente como la idea de lo que viene de Colombia y la música, sino la idea de lo popular, la idea de lo que hace a México muchas veces clasista, porque lo popular no es para la élite, sino para, en estas ideas aspiracionales y sociales en las que se va segmentando la sociedad, y la música y la comida son dos factores fundamentales en los que la gente
a la hora de verse a sí mismo, dice, wow, ¿y dónde pertenezco yo? ¿En qué parte de esta sociedad segmentada estoy? Porque no hay nada más real que tu código postal, ¿no? Que dice, ¿qué eres? Oye, fíjate como dicen, ya sacaste tu código postal, Alberto. Podrás haber estado en Venecia o en Roma y ya se te salió el código postal. Pues es así, siempre somos eso. Que ahorita que decías esto de lo popular, distinto a la élite, y que podríamos decir que la élite escucha música llamada culta, cualquier cosa que esto signifique, ¿no? O clásica, ¿no? Que signifique. Y que los populares escuchamos algo distinto, y entre ellos, mucho en México y en Latinoamérica en general, la cumbia, como un género muy particular de lo popular. Sin embargo, y es una provocación, por supuesto, algo que nos gusta a Marco y a mí, siempre estar aguijoneando, ¿no? Estoy provocando. Sin embargo, fíjate que pienso yo en un mundo como este, que le llaman neoliberal. Estamos en vivo, ¿verdad? No sé si puedo decir. Es que no sé si voy a decir. Una característica del neoliberalismo, y sin ganas de ponerme aquí a teorizar ni nada. No. Yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la novedad del liberalismo? ¿No? Pues el liberalismo lo que plantea es la flujo mercantil, donde hay una separación de quienes mueven el dinero, los mercaderes, o si quieres llamarles empresarios, etcétera, del Estado, ¿no? O sea, de un Estado. O sea, el Estado dice, tú y tu medicina y tu escuela, sistema educativo, lo que sea, a mí me dejas hacer negocios, me dejas que fluya mi dinero y tú te mantienes a raya. Ese es el liberalismo. Y el neoliberalismo es la entrada del Estado como un gran competidor, porque en principio, ¿qué es lo que tiene el Estado? Población. Y cuando decimos población, no solo decimos los pobres, ni los criminales. Decimos población completa, ¿no? O sea, empresarios, ricos, pobres, niños, viejos, etcétera, ¿no? Población y territorio. Entonces, entra al juego mercantil con un elemento muy importante que es su población y el territorio. Yo siempre he dicho, y lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, que esta frase de por el bien de todos, primero los pobres, es un principio neoliberal en términos teóricos, vamos a decirlo así. Ajá. Y no es sorpresa que uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, haya duplicado su fortuna. Es decir, tú le das dinero a la clase, por decir algo, ¿no? Tú pones a fluir dinero a tu población, y en particular a una población base, que podríamos llamarnos pobreza, claro, y esto empieza a circular de una manera impresionante. En ese sentido, pienso yo, que la cumbia no necesariamente pertenece a una clase popular como sinónimo de la pobreza o de los no privilegiados, de los que no son de la élite, ¿no? Sino que si algo deja dinero, es la cumbia, ¿no? Claro. O sea, yo no sé, Sonora Santanera, Sonora Dinamita, Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Los Pasteles Verdes, bueno. Los Enanitos Verdes. Los Enanitos Verdes. Por decir algo, ¿no? Los Caifanes, que en algún momento tuvieron que tocar cumbia por la Negra Tomás. No, claro, la Negra Tomás. Entonces, creo yo que la música como la comida, llamada popular, en eso radica su grandeza, no porque son pobres, sino por la riqueza de lo popular. Ajá. ¿No? Sí, yo creo que la cumbia, como tú ahora decías, incluso venir al convite y comerse una milanesa, tomar un agua de Jamaica o comer un chocolate oaxaqueño con una concha. Una sopa de pasta, de fideos. Exactamente. Es del orden de lo popular por su riqueza. Un arroz con huevo. Claro, ¿no? Y es parte del gusto, ¿no? También. Sí, lo cual quiere decir que no pertenece a una clase, a la clase de los proletarios. Claro. No, pertenece a todos, claro, los que tienen gusto y quieran y pueden comprar o comer eso, ¿no? Porque bueno, uno dice, es que bueno, sí, comer en el convite pues no lo pueden hacer todos, ¿no? Pero lo que se come en el convite sí, muchos más. En Oaxaca, por supuesto que muchos comen mejor que en el convite, en muchos restaurantes, en sus casas, los moles, las sopas. Entonces, no es algo que pertenezca a una condición social. Pero que sí ha pertenecido toda la vida.
nos hemos educado en eso. Ya. Pero hay una especie de, no sé, una capita, una telita diferente que te puede hacer o aparentar ser diferente, ¿no? Y a lo que me refiero con esto es que todos conocemos la cocina mexicana, todos conocemos la cumbia, pero en la otra parte de lo que nos toca vivir durante muchos años en México está esta etapa en la que nos negamos, ¿no? Y la negación de todo esto, que todavía perdura ahorita, ¿no? Sí, en la que cumbia, yo, por favor, ¿para qué traen la boda, no? Tacos, yo no, ¿verdad? Pero ¿qué tal si vas al restaurante de moda de que tienen 3 estrellas Michelin? Hoy, ¿no? Entonces, pero antes de continuar, vamos a poner música, que a eso venimos, a escuchar cumbia. Les recuerdo que podemos ver este programa por Facebook, por Instagram y por YouTube, segmentados. No tenemos la música directamente en este programa ahí porque no podemos ponerla, pero la podemos escuchar ahorita en vivo y en repetición por www.elconvite.com.mx @elconvite Radio Gourmet. Y pues esto es cumbia, ¿no? Esto ya toca la cumbia en todos los sentidos, porque bueno, eso es algo que me gustaría también decir. No solo se trata de la cumbia cumbianchera no, sino se trata de hablar de esas músicas populares en general que nos mandan a ese concepto clasista. Pues, ahora lo puedo decir claramente, ¿no? O sea, me gusta ese concepto clasista de cumbianchero, porque engloba orgullosamente muchísimos ritmos que por ignorancia solo los colocamos en la cumbia. Es cumbianchero, porque incluso ahí ponen la salsa, no dicen salsero, en México. No, el salsero es del taquero, exclusivo del taquero. No. Cuando tú dices música... Es una voz en off. Sí. Es como un Pepe Grillo. Sí. Cuando no dices música afro-caribeña mexicana, ni dices música afro-antillana mexicana, ni de afro-mexicana, ni nada de eso, ni tropical, ya no se utiliza el término, ¿no? O sea, es como la cumbia engloba, clasistamente hablando, un sector, una medida para definir a alguien, ¿no? Porque alguien que va a la sala Nesa todos los domingos con su abono a aplaudir aunque toquen mal, no es cumbianchero, definido, ¿no? Pero alguien... O son cumbiancheros de closet, ¿no? Eso es lo peor, y a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Como nosotros. No. De hecho, pidieron que esto no fuera imagen. De hecho, sí. Destraza. Pero bueno. Ya nos vamos. ¿Con cuál pieza comenzamos? Pues con La Chona. La Chona. Algo muy conocido, muy popular. Sí, claro. Que además a todo mundo gusta, ¿no? La Chona. La Chona, sí. O La Negra Tomasa. Bueno, ya. La Chona. La Chona. Bueno, pues estábamos escuchando La Chona. La Chona. Y yo estaba contando una anécdota de la universidad, de la ENAP, cuando había esas fiestas de universitarios como para cerrar el fin de cursos o irse de vacaciones. Realmente no me acuerdo. Pero les contaba que tenía una novia bien fresa. Una chica que no quería bailar y todas así como, qué feo, ¿no? Es como que así. Y tocó los rastrillos y luego tocó un grupo que, te digo, que de verdad estaba comenzando y tocaba bien feo. Pero el grupo que invitaron, que era un grupo de esos de pueblo, de Xochimilco, y que estaba de moda esta canción, y había otra canción que se llama Julieta y Romeo o algo así. Algo de una cosa bien cursi. Pero... Y entonces... Es el Julieta y Romero, ¿no? Julieta... Como el poema de el que escribía de Margarito Ledesma, el que escribía poemas cómicos, digamos que realmente había uno que se llama Julieta y Romero, ¿no? Que sí. No lo han leído. No. Luego lo traemos y hacemos otro programa dedicado a la poesía de Margarito Ledesma. Pues sí, cumbia. De humor involuntario, ¿no? Sí, claro, supongo, pero... Y en este caso que al final
una chica otra me sacó a bailar porque yo sí quería bailar, yo no sabía bailar, pero me saca y dice, no, es bien fácil, y pum, nos fuimos bailando y todos estaban bailando. Total que de pronto llega esta chica y faltó poquito para empujar a la chica y dice, no, yo solo bailo con él, ¿no? Y pum, y entonces de la fresa, la fresa pasó a bailar cumbia con, bueno, todo, ¿no? Y esta, no, bueno, sí pasa. Sí, no. Yo esta que decía de la Negra Tomasa, que me encontré una versión con Pai Segundo. Con sí, porque está lo de Caifanes, ¿no? Sí, pero la Negra Tomasa es de antes, ¿no? O sea, permíteme, que la Negra Tomasa yo la aprendí cuando estaba en CCH. Ajá. Yo estudié en CCH Oriente, ¿no? Como dice Marco, venían todos los CCHeros. Ustedes ya han dirigido el CCH Sur, ¿verdad? Sí saben lo que es el CCH, a la prepa 6. Ay, disculpe, corte. Aquí puro estamos. No, es ruda. Entonces, para ustedes esto de la cumbia es algo realmente nuevo. Pensaban que era con K. Yo soy la cumbia con K. Cumbia con Q. ¿Sí? Y entonces, en CCH Oriente, para quien no tenga cierta noción, pues está en el oriente de la ciudad, en Ciudad Nezahualcóyotl. Ok. Ahí donde va a poner. ¿Para donde sale el sol o para donde se mete? Ok. No, sí está bien fifís. No. Y entonces mis compañeros, y yo lo digo con mucho orgullo, muchos de mis compañeros eran conductores de microbuses. Ajá. O de peceras de combi. ¿Te acuerdas que había antes las combis? Claro. ¿No? Entonces eran conductores de peceras de combi. O ser conductor de combi. ¿De combi? Sí. Y entonces ellos, pues claro que escuchaban mucho de esta música. Entonces yo cuando aprendí si es que se puede decir que aprendí a bailar cumbia, aprendí a bailar con los microbuseros, ¿no? Desde que eran compañeras incluso, ¿no? De CCH Oriente, y que el paso de fantasía, y que porque no se baila como nombres. Claro, cada paso. O sea, a ver, mucho de la cumbia en México, y eso me lo ha hecho saber muy bien Marco, se baila como rock and roll. Mal. O sea, mal, chilango. O sea, tú bailas exactamente. De asaltito. Ajá. Y no, o sea, la cumbia tiene como el personaje ese de la televisión, el Víctor, ¿no? Así baila. Ese que es como también conductor de pecero, ¿no? Sí, ese conductor de pecero. Exactamente, con su peine y toda la cosa. Ajá, sí. Hace cuenta que era mi compañero de CCH, ¿no? Del Víctor. Entonces, esta de la Negra Tomasa, que yo me acuerdo mucho del CCH Oriente, y cómo el baile de la cumbia no era un baile de rock and roll, ¿no? Sino que tenía sus pasos. Pues yo, a diferencia de Ana, conocí la cumbia en Europa. Discúlpenme, pero lo tengo que decir. O sea, estaba muy chico y, bueno, es cierto, yo vivía en Rumanía y me ¿Era embajador? No, qué embajador. Era comunista. Me adoptaron unos colombianos y hubo un festival que organizamos. No, pero se fue por el Partido Comunista. Sí. Pero bueno, eso es otra cosa. Y bueno, esos colombianos me adoptan, hicimos un festival de latinoamericanos en una ciudad ahí, no fue en Bucarest, fue en otra ciudad de Ploiesti, y a mí me dijeron que yo tenía que bailar la raspa. La raspa, que yo no sabía bailar nada, y ellos los colombianos, saben más que nosotros de nuestra música. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis. Yo creo que todos, por lo menos del 80 para acá, del 1980 para acá, si no es que antes, todos los que no son mexicanos, o sea, excepto los mexicanos, todos los demás saben mucho de su cultura que nosotros. Nosotros no sabemos nada, y ni siquiera para, o sea, hacer unos chilaquiles cuando estás en Europa estudiando, y no lo digo en el punto de se fue a estudiar a Europa. No, becado por muchos motivos, que te vas a estudiar y hay una posibilidad de estudiar allá y llegas y no sabes bailar, no sabes cocinar, no sabes tocar un instrumento, no sabes contar un chiste. Ni siquiera sabes del Chavo del Ocho, ¿no? Porque ellos saben todo lo del Chavo del Ocho y nosotros aquí no lo vivimos. Bueno, sí se vivió, pero no como ellos lo vivieron, no lo viven. Sí, estoy de acuerdo contigo, igual. Nosotros no sabemos nada de nuestra cultura. Y que creo que tiene que ver con lo que decías al principio, de una especie de desprecio que creo de la
de Andrés Manuel a la fecha, y este reconocimiento de dónde venimos, de quiénes somos, ahora de cómo hablamos, de cómo vestimos, de lo que comemos, a partir de por qué comemos los frijoles como los comemos, por qué comemos el huevo a la mexicana, claro, como lo comemos. Y aunque no les gusta mucho, exacto, ese reconocimiento que hay que provocarlo, que hay que ponerlo en la mesa, que aunque hace rato fui al banco y una señora estaba despotricando, pero también estaba diciendo que cobra su pensión, ¿no? Claro. Y esta mejoría de alguna manera de no solo económica, sino reconocernos, porque aunque digan que no hay una mejoría económica, pues okay, por supuesto. No es lo mismo hoy que el 82, no es lo mismo hoy que el 94, no es lo mismo que hoy que en el 2000 o en el 2012, ¿no? No me imagino a nadie negociando con Trump. Que a la presidenta que lo que pasó ayer. No, ningún otro personaje, ¿no? Así y no lo hay, o sea, no claro, lo hay, no nadie, lo sabemos. Hablemos de los canadienses, que son los del otro lado de la otra frontera. Bueno, pero a eso voy. Hablando de los canadienses, si algo le debemos de agradecer a Trump es que desenmascaró a los buena ondita, que abundan aquí en México también. Gente que se quiere pasar de buena ondita diciendo, no, yo sí escucho cumbia, yo sí como frijoles, yo sí soy indígena, yo sí soy... Me pongo mi huipil. Me pongo mi huipil, sí. Eso abunda mucho en las clases medias y en general. Sobre todo en la clase media. Sobre todo en la clase media, sí. Pero te adoptaron los colombianos en Europa. Bueno, me adoptaron y ahí fue donde yo empecé a escuchar la cumbia. Y ahora que nos hicieron favor de invitarnos a hablar algo de lo que no sabemos, que siempre es lo que nos pasa en todos lados, porque pues, no sabemos de nada. Pero bueno, me puse a escuchar las cumbias. Dije, cuando escuché la Sonora Santanera, dije, esto es magistral. ¿Tú la escuchaste allá? Bueno, allá con los discos que ellos tenían. Los colombianos llevaban... Tú no habías apreciado antes la Sonora Santanera, que estabas allá. Hasta que estuve allá. Y conocí muchos cantables, me decían, esta música es mexicana. Yo decía, es mexicano, canta con nosotros. Y ellos cantaban la música mexicana, como si fueran mexicanos, ¿no? Sí. Y bueno, entre otras cosas, las cumbias, que también les contaré una anécdota estando en Colombia. Yo de bromista nos invitaron después de un encuentro académico pues a hacer una cosa ahí de folclórica con cumbias tradicionales tocada en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja. No, esto fue en Bogotá, no me acuerdo, bueno, en Tunja. Sí, cualquiera entonces empezaron a tocar instrumentos tradicionales y yo les hago la broma y les digo, bueno, qué bueno que también ustedes tocan la cumbia mexicana porque bueno, los colombianos, bueno, no sé si sean todos los colombianos, pero por lo menos esos se sintieron muy ofendidos y yo les dije, es una broma, por supuesto que la cumbia es colombiana, aunque en realidad hoy lo que podemos decir, como tú decías al principio, que ya no tiene una genealogía, ya no tiene un origen, tiene una genealogía, digamos, en sentido estricto, o sea, porque pertenece a América Latina. En Perú se oye cumbia, en Bolivia, en Argentina, en México no se diga, en el sur de Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos, sí, en todos lados. No, yo pensé que ibas a contar, y no sé si fue esa misma vez, con los instrumentos, cumbia en vivo, de grupo musical en vivo. Las chicas, compañeras nuestras también, pues oyen esa música, pero para pronto se paran a bailar increíble, bailan distinto que como bailamos los mexicanos, muy bonito. Pero además las mexicanas mueven la cadera y los hombros como las cubanas. Sí, más o menos. Más o menos. No, pero a mí lo que me sorprendió es la combinación de lo afro. Porque empezaron a hacer gesticulaciones, sobre todo las mujeres, sacar la lengua, abrir los ojos, como una especie de danza africana, con el ritmo, como bien lo dices, de la cadera, muy ¿cómo puedo decirlo? Muy candente. Pero como estuviera en un estado de... Exacto, como de hipnosis, de sacar la lengua, insisto. Y yo fue la primera vez que vi que se bailaba la cumbia así como africano, ¿no? Como con unas... Bueno, yo digo africano, no sé. Sí, no, pues yo creo que los ritmos... desconocido para nosotros. Exactamente. Sí. Y a mí me pareció muy interesante también cómo se baila la cumbia así, más que incluso no necesariamente es en pareja. Sí, no, sino que es como una especie de ritual de entre todos, bailamos y entre todos festejamos, yo no sé qué. En un éxtasis que habla de lo profano y lo sagrado, ¿no? De donde se vincula aquello que está prohibido con aquello que es intocable, ¿no? Que
que pertenece a todos, que todos lo pueden tener, ¿no? Sí. Muy interesante. Ya están llamando porque ya quieren escuchar más música. Más música. A ver, ¿qué otra? No, pues vamos a escuchar La Negra Tomasa con ¿Compay? Compay Compay Segundo. Con Caifanes, ¿con quién quieren? Con Compay Segundo. Pues esto fue Compay Segundo con... La Negra Tomasa, que al parecer la versión de Caifanes es mejor, pero bueno. Estamos más acostumbrados a ella y es más movida. Sí. Digo, por supuesto que... Pero como decía yo en el Casi programa Compay. pasado, ya comparando en distancia, ahora puedo decir que me gusta más Bronco. El que perdió las elecciones. No. ¿El que le cortaba la mano? No, El que roba. la mano, sí, ladrón. El Bronco. No, Bronco. El del caballo, sí. ¿verdad? Sí, ese. Ese, que al mismo tiempo me acuerdo Ese. Mi amigo Bronco. mi amigo Bronco. Mi amigo Bronco. Que en algún momento me acuerdo que cuando salió la canción de Caifanes, por ahí incluso dijeron que se habían enojado los músicos de música que no eran los Caifanes, porque Música protestaban, porque cómo era posible que se dedicaran a su rock y los dejaran en paz y todo. Y era verdad el asunto de los chismes, ¿no? Esta idea de cómo en México se corren rumores, se crean leyendas que no existieron, se crean fantasías, historias, y México está llena de ese tipo de cosas, ¿no? La cumbia, cuando llega a México, llega no al sur, sino al norte de México. Llega a Tamaulipas, realmente es donde se asienta bien, en la frontera donde ocurre todo en México musicalmente hablando, ¿no? Porque en esa frontera de Tamaulipas ocurrió el blues mexicano, ocurrió el jazz mexicano y ocurrió el rock mexicano, ¿no? Es esa frontera que es permeable, que va y viene, que permite la migración, que permite la fusión, que permite la posibilidad de la existencia libre, pero que se enfrenta al prejuicio de la construcción de un país, ¿no? Y cuando llega la cumbia a México, estamos en una época institucional, políticamente hablando, ¿no? Donde la revolución institucionalizada es lo que manda, y las normas no permiten que esas posibilidades existan, con una herencia vasconcelista, ¿no? Donde no solamente el jazz y el tango y lo que estuviera fuera de México estaba prohibido, sino también la música de Latinoamérica, porque no estaba tomada en cuenta, ni siquiera, ¿no? No era porque estuvieran en oposición, sino porque no la tomaban en cuenta, y no se dan cuenta de la forma en la que influye de una manera en esa clase que crearon también para precarizada, que la fomentaron, que la mantuvieron, que abusaron de ella, que fomentaron esta idea de la desigualdad social, pero que la cultura va más allá, ¿no? Esta cultura transfronteriza en la que, bueno, ahora, volviendo a la música de cumbia y a la comida mexicana de moda, pues yo insisto y siempre toco estos dos temas importantes, fundamentales para el convite, porque hablamos de música y comida, en el que se recuperan o se transforman o se pone un disfraz para poder empezar a aceptar toda esta realidad, ¿no? Al final, cuando la gente piensa en lo clásico como la música clásica o la comida europea en México, yo creo que ya es cansado, no es aburrido, es como no tiene sabor, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Hablando de sabor y oyéndote hablar, yo te haré una pregunta. Si tú pensaras en el jazz, Ajá, que tú quieras pensar, y en un platillo, ¿en qué platillo pensarías? Y si pensaras en cumbia y en un platillo, ¿en qué platillo pensarías? pues si yo pensara en jazz y en qué platillo, primero pensaría en Héctor Infanzón como un músico que nos identifica en este sentido clarísimo de identidad musical, ¿no? Y en qué platillo, pues no hay como el mole negro de Oaxaca. Y en cumbia, por ejemplo, yo pensaría en músicos no jazzistas, ¿no? Pensaría, ¿en quién pensaría, si musicalmente hablando, que pueda movernos? La Sonora mucho? Santanera, por ejemplo. La Sonora Santanera o Los Ángeles Los Ángeles Azules, Azules, por ejemplo, o el acordeonista Celso Piña, ¿no? Que es muy recurrente, o sea, en el sentido de que
¿qué nos queda? Hay que voltear a lo que realmente nos mueve. ¿Y qué nos mueve cuando bailamos? Pues cuando tú ves la cumbia colombiana, desde el punto de vista de un mexicano chilango de la ciudad, así perfectamente que yo me asumo, no volteo a ver ni conozco a los cumbiancheros de cumbia o cumbianceros o sea, no quiero ofender, estoy hablando en ese sentido popular, ¿no? Y volteo a ver a otro con el que yo me reconozco de ritmo, de música y que me hace bailar, Celso Piña, ¿no? Celso Piña yo creo que sería sobre estos mismos, ¿no? Y de la comida, pues yo me iría a los tacos al pastor. Unos tacos al cumbia con tacos al pastor. Sí. Y jazz. Con Héctor Infanzón. Con mole negro. ¿Y de bebida? Y de bebida, mezcal. Mezcal, claro. En el primer caso y en el segundo. Y en el segundo caso, un ron. O un ron de esos, por ejemplo, hay rones. Digo, perdón por los cubanos que son muy buenos en todo esto, pero hay un guatemalteco que me encanta que se llama Zacapa. Zacapa, es muy bueno. Sí. O ese que el Caldas. Caldas, el de Caldas es buenísimo. Ron de Caldas Ron es de Caldas colombiano. es colombiano, colombiano, sí, el ron de bueno. Caldas es delicioso. Sí. Pero yo creo que esto que decías de la frontera, que me parece interesante, Marco tiene una idea de la noción de resistencia. Hay que resistir lo popular a las fifís. Uh-huh. Los fifís dirán, no, que no nos penetren los sucios del pueblo, nosotros, ¿no? Esa resistencia, bueno, hablo por mí, ¿no? Que no los penetren y sobre todo si están sucios, ¿no? Porque No, pero esta idea de resistencia que describiste con la frontera, creo yo, dice Marco, la resistencia no es como poner un muro que no pase, impenetrable, sino más bien dejar pasar la diferencia. Sí. ¿No? Y creo que mucho de lo que tenemos nosotros, y creo que la cumbia, el jazz mismo, resiste porque deja pasar la diferencia y se nutre de diferencia, ¿no? Sí, y en ese sentido, yo diría que el jazz es en sí mismo la diferencia. Claro. Y la cumbia es repetición. Es interesante, pero no hay repetición sin diferencia, claro. Ni diferencia sin repetición. Pero la repetición de la cumbia a lo que invita es a la diferencia, y la diferencia del jazz a lo que invita es a la repetición. O sea, de la diferencia produces la repetición, y de la repetición de las cumbias produces la diferencia. Y eso es lo que hace la resistencia de todos, del pueblo, en extenso, de la cultura, del individuo. Del individuo. Hay una frase que últimamente hemos tomado mucho, que es: existir es diferir. Y tanto jazz y la cumbia es eso, es existir en el diferimiento. Y diferimiento en este doble sentido, en el sentido temporal y en el sentido de lo otro. Eso es lo interesante, a mí me parece, de la música en general, pero particularmente del jazz, que hoy lo expresan, del jazz y de la cumbia, que lo expresan de manera muy clara, ¿no? Sí. Porque alguien dirá, no, pues el jazz, yo la primera vez, yo no soportaba el jazz, a mí me molestaba, ¿no? ¿Por hasta qué? Porque no encontraba sentido. Hasta que un amigo me dijo, espérate, llévate estos discos. Fuimos a un tiradero de discos de un cuate, y llévate estos discos de John Coltrane. Él me escogió los discos. Y empezando a escucharlo, dije, ay, caray, los instrumentos hablan, pero no hablan para todos, hablan para mí. Y eso es lo interesante. Y en la cumbia parece también, en el sentido de que la música es como para todos, para la masa, ¿no? Te masifica. Igual que, yo voy a decir aquí una barbaridad, una herejía, ¿no? Peso Pluma, ¿no? O sea, Peso Pluma, que muchos también lo ponen en tela de juicio. Cuidado, que es su favorito. El otro día lo estábamos escuchando. Tiene unas producciones muy interesantes, como fenómeno social es muy interesante. Porque si de entrada lo rechazamos, estamos cancelando una posibilidad de saber qué es lo que produce, qué es la diferencia que produce en la gente. Porque decimos, es enajenante. Mucha gente dirá que la cumbia es enajenante, como mucha gente dijo que el rock era enajenante, como el propio Teodoro Adorno, hablando de sociólogos, dijo que el jazz era una música sincopada que no merecía ser escuchada, ¿no? Mozart era un atrevido que no debería haber nacido. Mozart mismo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí radica el carácter, pues,
yo no me gusta la palabra emancipación porque está como muy gastada, sí, pero sí de rebeldía de la cumbia, del jazz, de la comida, ¿no? O sea, tú cuando te comes un buen taco, ¿no? Pues te da posibilidad de pensar algo distinto, de sentirte tú mismo, ¿no? En cambio, cuando te comes una pinche pizza de esas, pues sí, no hay mucho, pero aún en eso existe la posibilidad de rebelarte, ¿no? Claro. Sí, claro. Una de las cosas que alguna vez con una profesora, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, que daba clase de Bob Marley, canta reggae, daba clase de reggae. Y ella decía que una de las cosas más maravillosas del reggae, o que hacía el reggae, particularmente Bob Marley, era que conectaba no metafóricamente con el corazón, sino con el tuntún. Con el ritmo. El latido. Latido del corazón. Incluso bajar, subir. Cuando baila uno reggae es tuntún. Y que tiene que ver con lo que dice Marco, la repetición. La repetición que pareciera ser como una cosa, algo superado. Cuando estás tocando el piano o cuando estás probando una salsa de cocina y dices otra vez moler el tomate y moler tanto tiempo. Yo qué sé, no sé de cocina. Quedar bien, ese sabor. Y no se hace sin una y otra vez repetir y repetir. Y esa parte creo que una cosa que tiene el cuerpo es repetición. La vida biológica que es nuestro cuerpo. Sí, repetitiva. Si uno lograra escuchar. Cuando ves un electrograma. Claro. Sí. Y todos los sonidos que hace el cuerpo, por ejemplo, decía, no me acuerdo si es Canguilhem, no es que, si un cuerpo sano no es que esté en silencio, sino que un cuerpo sano tiene sonidos rítmicos. Y eso creo que parte no sé si llamarle éxito, pero fuerza de las grandes obras musicales desde el clasicismo barroco. La respiración. Es escuchar los ritmos del cuerpo y los sonidos del cuerpo. Justo en la comida, por ejemplo, la molienda de café, la molienda de maíz, ¿no? El amasar tiene cierto ritmo. ¿No? Cadencia. Exacto. Y tiene uno que estar en cierta postura para moler el maíz y hacer todo eso. El batir para un pastel también debe tener un ritmo. Para hacer pan. Porque si lo pierde uno, hay pasteles que son tan especiales que si lo pierde, pues ya se cortó. Es como el merengue, ¿no? La batida. Sí, puede bajar, sí. Y ya quedó. Sí. Ahorita, lo pensé por esta cuestión de el cuerpo sano, que tiene un ritmo. Y que tiene un ritmo parejo, porque cuando un cuerpo está enfermo, le late el corazón en la rodilla y le late en el brazo, va a otro ritmo y en la cabeza, y entonces todo está como un coche desajustado, ¿no? Exactamente. Y creo que eso que decíamos de la repetición y la diferencia es parte de la cumbia, como dice Marco, es repetición y nos recuerda como ese la base, ¿no? La base, tan ta ta tan ta ta tan ta ta tan y ritmo, ¿no? Y el gritito. Bueno, antes de la música, para los que nos están escuchando y quieran escuchar el programa completo, lo pueden escuchar el domingo en repetición. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. El domingo hay repetición por www.elconvite.com.mx. Va. ¿Con qué nos vamos? Con la Sonora Santanera, La Vida... Bella Belludita, por eso digo que Bella Belludita. Acabamos de escuchar Bella, Belluda, Belludita. O sea, la peludita. La peludita, la pelusa. La pelusa. Sí. Bueno, es que incluso en la cuestión de los bellos, en esta cuestión en las mujeres, ¿no? Que es la importancia de ser lampiña, de ser... y en los hombres también no, ahora. No, para las mujeres esta cuestión, sí. Hablando del clasismo, hablando sí, también, de esta cuestión de cómo se ve una persona, de la idea de... ¿no? O sea, evidentemente hay rubias peluditas, ¿no?
que lo sé yo. Esa es una cuestión de, bueno, dependiendo del concepto de belleza que se tenga en la época. No. Pero en particular creo que el asunto del no bello en la mujer es muy burgués de finales del siglo XIX. 1880 y tanto. Antes sí, no. muy victoriano. Muy victoriano, sí. Pues usaban tanta ropa que no le veían el... Claro, pero yo lo que voy es, ¿esta canción de qué trata? ¿Está hablando de los bellos? De bella. Bella. Sí, digamos que no importa lo velluda o lo peluda que uno esté, está bella. Está bella, ¿no? Sí. Y esto, por ejemplo, por eso yo hablaba un poco de esto, porque estas canciones, ¿no? En algún momento en la historia de la música hubo una manipulación. Habrá gente que diga, no, eso no es cierto, nunca ha habido manipulación. Sí lo hubo. Hubo una manipulación para reprimir y para presionar y para deprimir poblaciones enteras en las que se fomentó una música de basura, ¿no? Y queda clarísimo que es más fuerte a partir de los años 80, en que América Latina empieza, después de tener toda una historia cultural con la música de alta calidad, a nivel comercial se empieza a fomentar la música basura, la música de mala calidad, las letras que son como, yo digo, siempre es una tortura de estas, como los que encerraban en estas cárceles donde cabía apenas una persona y tenía una gotera y le caía la gota poco a poco y le hacía un hoyo en la cabeza. Y eso es lo que ocurría. O sea, la gente comúnmente, yo no sé si piense en esto, pero solo recordemos todo el tipo de letras que había de los 80s para acá, ¿no? Pasando desde Lupita D'Alessio y toda la música que cambió para hacerse basura. O sea, a muchos les gustará Timbiriche, pero era un grupo de niños y analicen las letras, por ejemplo, ¿no? De lo que hablan, de lo que dicen. Yuri, ¿no? En serio, un montón de gente que se volvió muy famosa, que influyó. Bueno, en los años 60, en los años 70, en música en español en España, en el franquismo, Julio Iglesias, ¿no? O sea, todo lo que hizo Julio Iglesias frente a una Maciel, a un el que acaba de morir hace poco, que cantaba Joaquín Sabina sus canciones. Claro, pero ocurre una cosa. Los compositores del franquismo y de las dictaduras en Chile y en Argentina, Uruguay y Brasil son los contratados a partir de los años 80 en México. Sí, claro. Y esos, claro, como... porque se da cuenta el sistema, ese gran sistema de esfera del poder, que con la música puede llegarle. Por eso en el ejército el trun, 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 es el martilleo hasta que solamente ven, yo creo, una sola cosa, ¿no? Eso hipnotizan. Entonces, claro, y entonces encuentran que con la música pueden manipular estas masas. A nivel masivo. Yo no diría deprimir, eso ya como viene como secundario. Pero lo que sí pueden hacer es una cuestión de manejo de estructura de pensamiento, ¿no? Sí, comercializar cosas, vender, mercadotecnia. Y entonces de esa manera, sutilmente, sí. O se me fue ahorita la palabra, no es sutil, es con artículo, ay no, sí. Les van mandando mensajes subliminales. Ajá. Pero es una depresión, porque esto va, si lo empezamos a analizar y desmenuzar poco a poco, son momentos los más complicados, más allá de los 60, 50, 30, los años 80, son los más complicados para América Latina políticamente hablando. Sí. Ni siquiera los 70, o sea, no estoy menospreciando, diciendo y negando lo que ocurrió en las dictaduras en Sudamérica. Chile, Argentina, sí. Yo vengo en esta situación en la que aparentemente viene la democracia en América Latina, ¿no? Aparentemente todos los países de Latinoamérica, comenzando por Argentina, luego Chile, Uruguay, Brasil,
todos los países empiezan aparentemente a salir a la democracia y a elegir lo que creen que eligen, pero no es cierto. Cuando empezamos a analizar quiénes son los que ganan aparentemente, y está demostradísimo como en España, ¿no?, donde aparentemente gana la democracia porque se murió Franco, pero la historia sale y va contando poco a poco estos grandes autores que decimos, que influyen con su música, como con Julio Iglesias, como dices, o como otros tantos, que son permitidos. ¿Por qué son permitidos dentro de ese sistema? Promovidos. Y promovidos. Sí. Lo podemos analizar poco a poco y no es una casualidad. Pero, ¿hace cuánto que llegó Felipe González al poder después de este señor que es el que hace la amalgama, Adolfo Suárez? Felipe González, que se dice de un partido socialista obrero español, hoy sabemos que es un engaño absoluto, sí, que es no un traidor, porque nunca fue parte de, simplemente fue un títere de la derecha para poder perpetuar un sistema monárquico. Pero sí un traidor, ¿no? Porque pues traiciona al pueblo, le vendió cierta idea de apertura, de libertad, de que por fin se caía Pero eso fue lo que pasó en toda Europa. Los españoles habían tenido la dictadura franquista, sí, pero en Francia no pasaron cosas, ni en Alemania. Fue, digamos, la llegada de estos grupos François Mitterrand hizo lo mismo. Todos ellos hicieron lo mismo. En Italia igual, ¿no? Un poco tratar de convertirse en un modelo estadounidense, que es lo que ahora son, es la Unión Europea, es la Unión de Estados Eso ocurre en Europa. Unidos de Europa, cuando ¿no? volteamos a ver que se analiza poco y públicamente menos, en América Latina ocurre de una manera igual trágica y grotesca, ¿no? Aunque yo quisiera ahí quizás matizar, así como hace rato yo decía, esta idea del neoliberalismo no es sinónimo de corrupción, o sea, sí, no es sinónimo de ladrones, no es sinónimo de malditos. Creo yo que la democracia tampoco es sinónimo de igualitarización, ¿no? O sea, es lo que acabas de decir. Sí. O sea, cuando se habla con la bandera de democracia, lo que se quiere es eliminar la diferencia para que solo nos quedemos los iguales. ¿Cuáles iguales? Habrá que preguntarnos, ¿no? ¿Qué democracia de cuáles iguales? Entonces, claro, en ese sentido, la música con un sonsonete que no es la repetición como la que hablábamos hace un momento, sino una especie de sedante, tiene que ver, olvida tu diferencia, olvida como un sedante, ¿no? Que olviden para igualitarizar, o sea, no resistas la diferencia, no aguantes la diferencia. Es un poco lo que decía Adorno con respecto al jazz, ¿no? Y al rock y al cine. Toda esa producción industrial de la cultura, lo único que está haciendo es enajenar a la gente. Vimos que no fue así. No. O sea que sí, mucho de lo que se hizo del jazz se convirtió en basura, mucho de lo que hizo en cine se convirtió en basura, sí, mucho de todo, sí, pero no todo Hollywood es porquería, claro, no todo el jazz es porquería, claro, igual que no todas las cumbias son porquería, sí, no. y hay siempre la posibilidad, aún, eso hace rato empezó Pluma, quien no he escuchado, pero tendré que escuchar, que ahí hay posibilidades de pensar algo y yo distinto, sí creo, ¿no? En ese sentido que lo que decías al final, Alberto, de eso mismo llegó a América Latina, el ejemplo con Franco o con Mediterráneo y todo esto. Felipe González. Felipe González. Que también acá llega como de manera grotesca. Creo que una pequeña diferencia en comparación con estos otros lugares de los Estados Unidos de Europa, como les dice Marco, es que aquí hay unas raíces, no solo múltiples, que se sigan hablando casi 68, 69 lenguas indígenas en este país, que nosotros no tenemos. Yo no sé si es para bien o para mal, yo creo que para bien, en reservas a nuestros indígenas allá en el norte, les dicen indios. Si uno va a las reservas canadienses en Saskatchewan o las reservas que tienen en Estados Unidos de sus indios, que todavía les viven, pero los tienen en unas condiciones que de veras, lo que tú dices es insoportable. Y cuando uno va a Oaxaca con sus indios acá, lo digo la palabra indio con mucho orgullo, ¿no? A mucha honra, a Oaxaca, a las rarámules en el norte, creo que ahí tiene que ver con una raíz muy particular, no sé si creo que podríamos decir en buena parte de Latinoamérica o de América de Centro y Sudamérica,
Brasil, otro ejemplo, por supuesto Colombia, Guatemala, etcétera, pero en México creo que ahí sí algo nos sostiene de una manera distinta, que no nos llega tan de embrutecimiento, ¿no? La igualitarización con la bandera de la democracia, ¿no? Que decías tú de los años 80, ¿no? Sí, porque en estos años 80, y hablo a nivel no de esta resistencia que está desde la época de los españoles, me refiero a la idea incluso de lo comercial, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, un programa muy famoso que se llamaba, eran 2 al mismo día y tocaban todo el día. Y eran comerciales, pero tomaban la televisión familiar, que en esos años la televisión significaba muchísimo más de lo que nos imaginamos ahora. Y era siempre en domingo, y un programa previo que se llamaba México, Magia y Encuentro, conducido por el mismísimo Raúl Velasco. ¿Cómo te acuerdas de eso? Y entonces, ese tiempo, aún hay más, en el sentido, un poco de inercia de lo que venían en su idea de hacer gran mercado de todo esto, promovían en el primer programa, antes de Siempre en Domingo, que era de la comida a la noche, en el programa de México, Magia y Encuentro, que promovían la música tradicional, iban a los lugares donde se hacía la música tradicional, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, México, Magia y Encuentro. Y también tomaban en cuenta la gastronomía. Y ese señor, que es, bueno, todo una monstruosidad, ¿no? Llamado Raúl Velasco, que pues no tenía nada de... Fue quien nos trajo a Luis Miguel, fue quien descubrió a Luis Miguel, a Julio Iglesias, a Joan Manuel Serrat. Y a muchos otros, pero al final era una cuestión de un filtro, y todos los que tenían que, para poder pasar a México tenían que pasar por él. Pero él, sin saberlo, él era un promotor real de una identidad, ¿no? Sí. A nivel comercial, porque estamos hablando de una cuestión de un programa comercial, ¿no? O sea, él fue un promotor, yo no estoy seguro si era seguro de eso, promotor cultural de un país con una identidad muy fuerte a nivel gastronómico, a nivel de música, a nivel de bailables, a nivel de lo que es la identidad. Pero también eso fue la época, fue el PRI de esa época. Claro, también, pero viene este cambio de sistema económico y parece alguien que repite esto todo el tiempo, y lo digo porque hay muchos jóvenes, hablo de gente de 20 años, de 30 años o de 40 años, que ya no recuerdan esto o que no tuvieron la posibilidad de encontrarse con esta historia contada de una forma diferente, en la que esto que se comía todos los días y que era el pan de todos los días en las casas de todo México, el que tuviera televisión o radio, y que escuchara todo esto, que influía, y que lo que dijeran ellos era la línea involuntaria a seguir, ¿no? Hoy es muy complicado que volviera a pasar porque hay muchas alternativas aparentemente, pero a nivel país era una sola sopa la que se podía escuchar. Y ahora hay tantas opciones que solo hay una sola sopa. Sí. O sea, hay tantas sopas de lo mismo que solo escogen una sola sopa. Sí. Y podría haber sopas diferentes, y podría haber, pero... Sí, es un poco, ¿de qué se alimenta un zombie? Primero saber si está vivo o está muerto, que empieza en los 80, que yo también coincido esto que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no vean en esta igualitarización la diferencia? Un zombie se alimenta de indiferencia. Y como decíamos hace rato, de cómo es el asunto nada más de comer por mantener, por llenar, sí. Y no es una comida por degustar, por el gusto. Y lo mismo ocurre en la música. Uh-huh. Y por supuesto, hay quienes dicen en general, yo de cierta parte coincido, hay buena música y mala música, no es que... Y hay música basura. Y hay música basura, que ni llega a mala, ¿no? Música basura. Y ahí la posibilidad de diferenciar, creo que un zombie no necesariamente lo puede hacer. ¿Cómo diferencia un zombie que Peso Pluma vale la pena escucharlo?
Y vale... No sé, Celina inventó que yo era fan de Peso Pluma. Esto te engañaron al aire en vivo. Tengo fotos. Tengo fotos. No, pero tienes Van a salir las amigas. de mí en el concierto. Digo, tú eres de una generación. Sara tiene 20 y algo. Entonces ella es como un muestreo al azar de cuántas sopas hay. Y está más cercana a alguien que muy seguramente dentro de tu núcleo de amigos, compañeros, a alguien sí es fanático de Peso Pluma, ¿no? No, sí, y más bien yo creo que es que, bueno, yo veo en mi generación que no existe tanto esto de ser fan de, bueno, ya casi, ya menos, ¿no? Sino que sí te gusta la rola que está saliendo todo el tiempo en las historias de la gente, que todo el mundo sube, que no sé qué, pero pues no tiene tanto que ver con que seas fan del artista, ¿no? Y cuando sí, Claro. pero yo creo que sí hay, para mí sí hay sustancia en lo que hace Peso Pluma, ¿no? No Okay. que yo diga me gusta, no que yo diga lo escucho, pero yo creo que hay una sustancia, o sea, hay algo ahí que habla de cierta tendencia a la que se está yendo la población de escuchar algo, ¿no? Claro. Y yo creo que eso más bien nos habla de eso, ¿no? Claro. De qué es lo que... de analizar qué se escucha y por qué, ¿no? Y sí creo que incluso en los corridos tumbados hay buenos corridos tumbados y malos corridos tumbados, hay ritmos que son buenos, que se te quedan pegados cuando los escuchas, tenga que ver o no con Claro. sí, o sea, si te gusta o no la canción o Sí. la vas a escuchar llegando a tu casa, hasta a mí me ha pasado que se me queda pegada la canción, y pues eso va más allá de que te gusta o no, es buena música o no, sino que está teniendo algo que se te mete aquí, ¿no? Claro. Y hay veces que ese algo tiene que ver no tanto con el personaje, sino con el momento que se está viendo, o junto con el momento que se está viviendo. Porque incluso, perdóname, me haces recordar con lo que decías Sara. y lo que dice Marco, en la poesía homérica, quienes saben, la Ilíada y la Odisea, los grandes poemas de Occidente, que según los meros fueron los que educaron a todo Occidente, a toda la Hélade y demás, mucha de la fuerza que tenían esos poemas era la repetición de fórmulas que los cantores, los aedos, cantaban, y hay como una telenovela que incluso al momento, te repito, lo deja, lo quiere, no lo quiere, lo matan, ¿no? Y dejaban siempre en suspenso qué va a pasar, la va a matar, no la va a matar, no sé, para que le dieran al aedo de comer, pudiera tener ahí comida y seguir, como dice, así por eso se extendía, según dicen los que saben del asunto, ¿no? Pero lo mismo ocurría con Mozart, por ejemplo, o con Beethoven, de una serie de repeticiones en su obra, que si uno quita eso, no queda la palabra que decimos, como sin sustancia. Ahora, en esa repetición que hay ahora en Peso Pluma, que ahora se graba y que queda fija en el tarareo, yo no sé, hay una diferencia del zombie, si algo o no, o sea, no es un zombie porque realmente hay una sustancia que lo pesca. ¿Qué diferencia habría entre la repetición, digamos, de Peso Pluma o de otra música que se escucha ahora con las repeticiones de los grandes poemas homéricos o las repeticiones de Mozart o de Beethoven? Bueno, para Platón los grandes poemas homéricos debían de ser basura, sacados de la República, ¿sí? ¿no? O sea, todos los mitos, sí. todos los mitos para Platón, y bueno, esa es nuestra manera de pensar. Piensa, lógica, razona, digo, entonces yo creo que, como dijo Sara, pues no es que podamos desechar así de un plumazo lo que hace a Luis Miguel, a Peso Pluma. Sí, el otro día venía en un taxi y el taxista estaba escuchando un comentarista y dice: Peso Pluma rebasa por cientos de miles de participantes en un concierto, no sé, 1 millón frente a 300,000 que tiene Luis Miguel. Y el taxista viene enojado: ¿cómo se le ocurre a este idiota comparar a Luis Miguel con Peso Pluma, no? Dice: nada que ver, Peso Pluma es un idiota. Pues si uno se deja llevar por esa opinión, pues sí, efectivamente. Pero a mí
En un principio tampoco Luis Miguel me gustaba mucho, yo prefería escuchar a José José, que a ella no le gustaba, y después un día me dice que se empieza a cantar todas las canciones de José José. No, bueno, creo que algo de sentido tiene con lo que estamos viviendo, sí. Que rebasa mi gusto o el gusto de los demás, ¿no? Digamos, es algo... Es complicado si lo vemos nada más segmentadamente la historia, sí. Porque lo que le repetía, para muchos es inexistente esta historia que cuento acerca de la música que se transforma por manipulación a partir de los años 80, que no es que coincida con una implementación de un sistema, y no es una satanización. Eso que les quede claro a todos, que luego han de pensar que yo solamente hablo de esto, pero no. Es el análisis de una época que cambia, que son los 80s en América Latina, con la posición de un sistema llamado neoliberalismo, que no estamos en, o sea, no es no, como lo decías, no, está perfecto. Está perfecto si lo entendemos, si sabemos y entendemos y lo aceptamos, porque es un sistema incluso bondadoso en el que podemos ganar, trabajar, ser quienes somos, aspirar a muchas cosas, afortunadamente también, sin lo que habíamos vivido en América Latina antes de los años 80, que era imposición militar con la bota, ¿no? Pero que sean claros también, ¿no? O sea, en esta situación de pensar en un sistema económico, lo vemos desde aquí y a veces nos quejamos porque siempre hay que trabajar, el que no trabaja no come, y luego pensamos en otros lugares, y yo creo que estamos en un lugar afortunado de todas formas, porque en México estamos en un lugar afortunado, a pesar de todo, a pesar de quien diga también es parte de la historia, y esta revolución de la dictadura perfecta nos llevó a esta posibilidad incluso de hacer lo que hacemos ahorita, que es hablar en libertad desde esta desde este lugar, desde algo que hacemos de hace mucho tiempo, pero años. Yo nací en esa posibilidad de hablar sin miedo, ¿no? Yo no. A mí todavía me tocó que teníamos que hablar quedito. En la escuela, en la universidad, en algunos lugares todavía no se habla. Yo recuerdo que hace muchos años fui a Coahuila. Ya había cambiado las cosas aquí en la Ciudad de México. Y entonces yo empecé a hablar en la universidad con los compañeros. Y todos, no, baja la voz. Yo creo que en Coahuila sigue hablando igual, ¿no? Igual que en Chihuahua, baja la voz, ¿no? Pero ¿por qué, no? ¿De qué se ocultan? ¿De qué? Bueno, eso cambió. Como tú ya naciste, ustedes ya, estas nuevas generaciones, nacieron en esa posibilidad y no conocieron lo que vivimos antes. Pero también junto con eso, con esa dictadura, con esa represión que se vivía, también había otros beneficios. Eso es importante decirlo, porque ahora nada más se acusa, y había cosas, o sea, el Seguro Social no nació ahora, ¿no? Ojalá, el Seguro Social, el Politécnico, la propia universidad, ¿no? Claro. Todo eso fueron creaciones de los años 30, los años 40, los años 50, con el PRI, ¿no? O sea, entonces eso habría, porque ahora, no, todo lo que hace el PRI, pues, ahora el PRI ni existe y es una porquería, ¿no? Pero en su momento, en esta, ustedes, bueno, nadie de nosotros quisiera volver a vivir eso, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice Alberto, y estoy de acuerdo, es este rompimiento explícito en los colores, en los sabores, en los ritmos, en la forma de vestir de los 80 a un no retorno. Sí. Ya no hay retorno, o sea... Yo no quisiera, pero no lo sé. A ver, no, pero me refiero, no. Podemos regresar a una cosa terrible. No, pero me refiero al no retorno. No, bueno, a ver, tienes razón, lo pienso. Pero, por ejemplo, la música de los 80, yo no sé, cuando se hizo, no sé, yo estoy hablando desde la ignorancia, cómo nació el blues, cómo nació esta música, en la que se canta en las iglesias, el gospel, y de ahí a Elvis Presley o estos que incluso David Bowie o los que vienen como... Había como todavía esos residuos, o no sé cómo decirles, esas influencias de ese tipo de ritmo, de ese tipo de música, incluso de sabores en la cocina, tú sabrás más. Pero creo que en los 80 sí ya hay ¿qué hay en los 80 que retome el blues, que retome los espirituales negros, que retome en los 80? Y que le dé el valor. Porque además
Y de ahí para acá, ¿no? Vamos a una pieza musical que yo quisiera elegir, no la he escuchado. Que no es de los 80. No es de los 80, es lo último escuchado en Argentina y se trata de cumbia y se llama Duraznito, de los Pibes Chorros. Los Pibes Chorros son buenos. Que viendo que la cumbia no solamente va al norte, sino al sur, no se queda en el centro de lo que es el Ecuador del mundo, ¿no? Entonces, vamos a la música. Los Pibes Chorros es un grupo musical argentino de la denominada cumbia villera y fue fundado en el 2000 en la ciudad de Verazategui, en la provincia de Buenos Aires. Y además vienen de una evidentemente por sus canciones podemos de un estrato bajo, ¿no? De un estrato social que en Argentina además no solamente hay que hablar de por sí, si ya es complicada la sociedad argentina porque es una sociedad llena de migrantes, dentro de esa migración hay un montón de castas, digamos, ¿no? Y los más bajos son los indígenas, ¿no? O los pocos indígenas que quedan en ese país. Sí. Nos decía recientemente un compañero, un amigo que conocimos, un compañero que conocimos, argentino, que yo no sabía, me impresionó que a él por lo menos y el parte del sistema educativo en Argentina tenía que ver con decirles que ellos son europeos, que por alguna razón desconocida del destino habitaban en tierras de América, pero que en realidad ellos eran europeos. Es muy canijo porque ahora que tú decías indígenas argentinos y ¿no? Sí, bueno, cuando dijo aquel presidente, bueno, fue Fernández, ¿no? Sí. El presidente de Argentina, el que anterior a Milei, Alberto Fernández, el kirchnerista, digamos. Sí. Digo, los mexicanos descienden de los indios. Ajá. Y los argentinos descendimos de los barcos. Ajá. Bueno, para nosotros es un orgullo descender de los indios, ¿no? Claro. Sí, fue una cosa fuerte, pero en realidad yo diría, y volviendo a nuestros presidentes, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo que los colombianos, ¿no? Que decía, hay unos que se sienten franceses, o quisieran ser franceses, así, sí. Otros que quisieran ser ingleses, pero todos se sienten mexicanos, algo así. Sí, algo así. ¿Sí no oyeron que dijo López Obrador eso? Se lo dijo a Petro. No, sí. Petro lo dijo. Andrés Manuel, creo. No, Andrés Manuel hizo el comentario de que todos quisieran ser mexicanos, ¿no? Sí, hay un vínculo entre México y Colombia muy estrecho, pero como dice Alberto, pues la cumbia no es exclusiva de México y de Colombia, es de toda América Latina. Yo no sé si en otro país, en Europa, se haga cumbia, ¿no? No creo que en España, pues quizás los sudamericanos que están allá, ¿no? Sí. Lo hacen. Una influencia muy fuerte, la música colombiana, la cumbia de fusión, que ya permeó todo el mundo. Todo el mundo. Estoy segurísimo que somos ignorantes de todo donde pueda llegar, porque aunque el internet es mágico y nos puede llevar a conocer muchas cosas, probablemente no hemos escuchado ni lo que nos imaginamos, ¿no? Sí. Este programa está llegando a su final, está llegando porque es así el tiempo. Todo debe terminar. Y estamos muy contentos y muy congratulados con la visita de ustedes, porque no estamos hablando de música con alguien que venga de la música, que es evidentemente ignorante. No, estamos hablando, como decía al principio del programa, de mucho más allá de la misma música, como hecha por músicos o escuchada por fans o por gente que la conoció por cultura desde el origen, sino cómo influye, cómo lleva. Hemos contado en otros programas la forma en la que llega a México, en la que se hace parte de la cultura y que de pronto nos olvidamos, porque esto es fundamental, ¿no? Hay ritmos musicales que nos cuentan nuestra propia historia, que olvidamos muchas veces, ¿no?
vuelvo al tema como el, ¿cómo se llama? Y la burra, ¿cómo dice? Vuelve la burra al trigo. La comida y la música en México están hechas de diferentes formas que a veces desconocemos y que a veces nos da vergüenza y a veces nos enorgullecemos, ¿no? Este país es multicultural, afortunadamente, geográficamente es afortunado, tiene todo, tiene 1000 culturas, y no lo digo como una banalidad, sino como una situación afortunada, sí, en la que aún sin haber estado en la conciencia de esa resistencia, nos tocó todavía ser parte de esa posibilidad cultural en la que sabemos quiénes somos, ¿no? Solo falta un poquito, ¿no? Que venga más fuerte, que venga más claro esta idea, ¿no? Que sí, podemos ver afuera con toda la posibilidad, con todo el lujo, con todo el dinero, con todos los contactos, pero que no olvidemos lo que somos y lo que hemos hecho en este país, que muchas veces, como decías, cuando te fuiste a Europa a estudiar, que ya te creías europeo. Ya, sí, claro, por supuesto. Europeo, oriental, pero europeo, digamos, sí, que es más parecido que a los del agrícola oriental, pero más o menos. Pero que se nos olvida quiénes somos, y a la hora de una simple representación en una mesa, de contar chistes o de cocinar algo que cada quien sabe hacer, o de bailar o de tocar un instrumento, no sabemos. Sí. Afortunados para bien y para mal, incluso con la frontera norte que tenemos. Para bien y para mal. Claro, o sea, porque no cualquier país colinda con el imperio más importante del mundo. Es una gran frontera, no solo de grandeza, de larga, sino de grandeza, por esta permeabilidad por de la que tú decías, esta porosidad, ¿no? Sí, de la que tú hablabas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Vámonos con otra pieza. Vámonos con una pieza. Nos despedimos y ya nos seguimos con la pieza. Sí. ¿no? Sí. Recuerden que están escuchándonos por www.elconvite.com.mx. No dijimos que es arroba, sino es hashtag El Convite Radio Gourmet, y que nos pueden escuchar en repetición el próximo domingo, y en algunos otros domingos también podrá ser posible. También pueden ver esto por Instagram, por YouTube y por Facebook en pequeños fragmentos que estamos grabando. Y pues muchísimas gracias, Ana. No, gracias a ustedes, Celina, Sara, Alberto, muchas gracias por recibirnos aquí. Sí, es un gusto. Él es el gusto de la música, el gusto de la comida, porque es un saber, ¿no? Del sabor. El sabor. Es un sabor. ¿Con qué pieza nos vamos? ¿Con qué pieza nos vamos? Nos vamos con Celia Cruz y la Sonora Santanera, La vida es un carnaval. O es una tómbola. O es un cambalache. O es una porquería. Bueno, pues recuerden que nos podemos escuchar aquí todos los viernes en Se Acabó el Jazz. Se acabó el jazz. Ya estuvo. Ya estuvo de tanto jazz. Sí. Se acabó. Ahora es cumbia. Ya estuvo del jazz. Ya estuvo de tanto jazz. Ya estuvo de tanto jazz. La síncopa se fue de rumba. Improvisamos el ritmo y el jazz se tropicalizó. Pero con todo y ritmo, el tiempo se nos acabó. Regresemos de la rumba a los clubes, sin perder el ritmo, porque yaceando también se baila.